Buenas noches, bienvenidos a un nuevo Difunta Argentina y hoy vamos a hablar del caso de la mujer de esta imagen. Ella es Susana Freidós y actualmente está cumpliendo su condena por homicidio calificado agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego, una condena de 18 años de prisión que fue condenada en el 2012 y que hace unos años la sigue completando de forma, no de esta famosa libertad condicional, no controlada por GPS, etc. Esto se debió a buena conducta durante su estadía de prisión y algunos cursos como zapatería que ha hecho ahí mismo y le han otorgado esta posibilidad. ¿Pero por qué fue condenada en el 2012? Porque exactamente el 1 de enero de 2012, luego de las fiestas y luego de varias discusiones acaloradas con su entonces esposo, Carlos Soria, ella lo mata a él con un disparo en la cara. Vamos a poner en contexto. Tal vez Soria le suene el apellido porque la familia Soria no está relacionada con la política argentina. Algunos de sus hijos han ocupado cargos como intendencias o como ministerios no hace muchos años. Carlos Soria había sido electo gobernador de la provincia de Río Negro en las elecciones de 2011. Y su carrera política se puede extender a varios años antes, ocupando cargos como intendencias, como diputados, y así. ¿Por qué? Porque es un tipo que ha militado durante varios años, durante lo que fue el Partido Peronista, y ha ocupado y llegado a ocupar la gobernación de Río Negro, aunque sea por muy poco tiempo. Susana Freidós, era su esposa. Ella lo conocía a él desde el colegio. Formaron una pareja, se casaron, tuvieron hijos. Ambos se recibieron. Ella en nutricionismo. ¿Qué podría estar pasando? ¿No? Porque hasta ahora, evidentemente, las cosas parecían ir bastante bien. De hecho, la mirada para afuera de esta pareja era que era una pareja que se acompañaba, era una pareja que se quería, que se respetaba. Pero a veces las cosas no son lo que parecen. Ya cuando Carlos encuentra la posibilidad de ser diputado nacional, constantes viajes a Buenos Aires allá por el 2009, ya la relación no estaba pasando por un muy buen momento. Mucha exposición. Soria fue un personaje muy mediático. Mediático suena mal, porque en esa época, hoy en día mediático es una cosa, en ese momento era otra. Pero era un hombre de imagen fuerte, de carácter fuerte. Ella también era de carácter fuerte. Pero bien, esta exposición hacía que pasasen situaciones y generaban cierta desconfianza en la pareja, ¿no? Especialmente del lado de ella. Nunca se demostró si efectivamente Carlos Soria tenía amantes. Seguramente. No quiero decir nada. Pero acá el problema es que quien creía que sí, fuertemente, era Susana. Obviamente, esto a partir del 2009 se dice que empezó a descrebajarse la pareja, a hacer grietas, ¿no? Porque la actitud de ella fue totalmente de celos incontrolables. Le revisaba el celular y a veces encontraba cosas, algún mensaje de texto, pero nada que hiciese romper ese vínculo. La verdad es que se sabía internamente, porque el juicio fue
destapar una olla y encontrarse con un montón de estos dramas familiares, de peleas, de excesos de alcohol, de problemas, de no poder controlar los celos y la paranoia, al punto que había bastante violencia, al menos verbal, entre los dos. No podían obviamente estar por la calle discutiendo. Y la sobreexposición de las figuras públicas hace que todos estos temas internos se traten de puertas para adentro, e inclusive mucho más interno, de la cabeza para adentro. Y eso va destruyendo a cualquiera. Más una persona que hasta intentó buscar ayuda y que tuvo que dejarla, ayuda psiquiátrica, y que tuvo que dejarla, perdón, psicológica, y tuvo que dejarla por el miedo al qué dirán, porque hubo temor a que se hablara de más, a que algo se escapara. Imagínense, esto es una situación que en el orden mediático lo vemos muy seguido. Pero había como un trato entre ellos. Cuando Soria empezaba su carrera, su carrera política, Susana, si bien se había recibido, había dejado de lado su profesión para quedarse en su casa a cuidar a sus hijos, para que Soria pudiese desarrollar su carrera política. Porque claro, era un empuje entre los dos, un sacrificio de ella para la carrera de él. Con el correr de los años, esto evidentemente generó hastío en ella y generó desánimo, generó frustración. Porque al empezar a intuir amoríos, hasta pensar a que Soria tuviese una doble vida, a ella le empezó a destruir psicológicamente. Claro, ella se sentía frustrada, ella dejó todo. Su sacrificio estaba siendo, si no te digo que en vano, pero estaba siendo pisado por alguien más. Al punto que esto fue uno de los puntos, para la redundancia, de esas famosas discusiones que le comento del 31 de diciembre del 2011. Porque claro, la gobernación, él tenía que ir a la casa de los gobernadores, que no se encontraba en la localidad donde ellos vivían. Y ella ya pensaba que de hecho su marido no la iba a llevar a ella, sino a su posible amante. Y él, lejos de mentirla o decirle algo, le digo, ¿para qué vas a ir? ¿Para hincharme los huevos? Claramente, la atención era de los dos. Pero la que más sufrió fue ella. Al punto de entrar en depresión, de mezclar alcohol con pastillas, a punto de desquebrajarse su psiquis por estos celos compulsivos, dicho por el peritaje psicológico en el juicio. Obviamente, toda cosa que pasaba era algo que estaba poniéndole más y más presión a una burbuja que estaba a punto de estallar. Y que de hecho estalló. La noche del 31 de diciembre de 2011, cena familiar, muchos problemas, muchas discusiones. En el juicio se detallan 5, algunas como por ejemplo una discusión que ella tuvo con Soria porque estaba cortando muy grande el pernil o muy chico. Esas clásicas discusiones que también nosotros podemos presenciar, ¿no? Había un karaoke, ella se enojó porque estaba haciendo ridículo cantando Cacho Castaña. Tensiones. Hasta el punto de que en el brindis él no brindó con ella. Cosa que, si yo te cuento esto, es una especie como de chusmerío de barrio. Pero imagínense y pónganlo de vuelta en esta situación. La procesión va por dentro, como dicen, ¿no? De puertas para adentro era un infierno la situación. Mucha tensión, algo que se recalcó en el juicio con la
cuando fue a hablar una chica de limpieza, que es la que pasaba mucho tiempo con Susana, ella veía como cada día empeoraba su situación. Como cada día ella estaba más triste, más deprimida, más nerviosa, más paranoica. Ella vio caer lentamente a Susana. ¿Qué pasó esa noche? La madrugada del 1 de enero del 2012. Luego de las fiestas, luego que los invitados estuvieron yendo, ella se retiró a su cuarto. Quien quedaba era la chica de limpieza, la hija, la pareja de la hija en su momento, y obviamente Carlos Soria. Él va a la habitación, ella empieza a discutir nuevamente. Mientras limpiaban, su hija escuchaba la discusión, fue para arriba, cerró las puertas, un poco avergonzada por la situación. Avergonzada para con su novio, lo imaginaste. Y ahí es donde ella escucha el balazo. Y cuando entra lo ve. Su padre estaba acostado en la cama, como para irse a dormir. No hubo un forcejeo, no hubo una violencia, no hubo un ida y vuelta. Después de la discusión, ella lo mató a él. Esta situación, obviamente, se dio a conocer al instante. Se había dicho que había sido un accidente con un arma de fuego. Días después, ella fue a confesar el crimen. Y obviamente arranca, ¿no?, el juicio, los peritajes, las declaraciones. Al punto de que tuvieron que hasta ponerle custodia. Porque Soria era un tipo muy popular y a su vez, al parecer, muy fachero, por así decirlo. Muchos de los votantes eran mujeres. Y le decían como las nenas de Soria, como si fuese las nenas de Sandro. Le tuvieron que poner custodia a Susana, porque tenían miedo que la atacasen. Obviamente esto impactó en toda la política argentina. El juicio trató de ir por que actuó bajo una emoción violenta, bajo efectos del alcohol, bajo el efecto de una pastilla que ella ya venía consumiendo y venía mezclando. Todos en esta vorágine de declaraciones, obviamente, se fueron enterando de todo. Esto fue un chusmerío, insisto, abrís la olla y empieza a salir de todo. ¿Por qué no le condenaron a perpetua? Le atenuaron la sentencia, por ese detalle que les había comentado de que ella había dejado de ir, ¿no?, al psicólogo, porque el mismo Soria había dicho, no hablé de más. Y por temor ella dejó, porque claro, no se podía filtrar nada. Tal vez hubo en algún momento una posibilidad de que esto no sucediese, y era la contención que ella tuvo que dejar por miedo al que dirán. A veces la exposición nos hace recluirnos. Imagínense este caso. Obviamente, él no era un santo. Claramente las señales estaban. Nunca se pudo demostrar realmente nada. Pero ella vio mensajes. Ella vio algún mensaje. Hubo ahí dando vueltas indicios reales que obviamente se agigantaron. Obviamente los hijos, cuando fueron a declarar, declararon un estado de emoción violenta. Pero bueno, la justicia fue clara. 18 años de condena. Hoy, como digo, ella está cumpliéndola de forma de libertad condicional, tiene salidas transitorias, está monitoreada, tuvo un intento de suicidio posterior a la sentencia, por eso también tuvo un tiempo presa en un
hospital psiquiátrico. No es una situación fácil. La misma justicia, no recabando declaraciones, veía un contraste de un antes y un después de que las cosas empezaran a salir mal en la pareja. Porque muchos de ellos, los jueces, muchas de las personas que declaraban, la conocían a ella, era una figura pública por su esposo. Y todos la recordaban como una mujer que se preocupaba por sus hijos, por la familia, y que de pronto algo fue pasando. Bueno, la construcción y ese derrumbe psicológico, que cualquier mujer que se acercaba a Soria era un gato para ella. Al punto de, bueno, luego se contaron historias de ella con situaciones conflictivas, muchas más de las que podemos contar nosotros. Nunca se demostró violencia física, siempre fue verbal, por lo que se pudo demostrar. Y este fue el caso de Susana Freydos, la mujer que, cegada por los celos, insisto, no irracionales, por lo que claramente se ve, pero sí exagerados, entró en una espiral de depresión y una explosión emocional muy fuerte. Claramente también, insisto, ¿no? Tener que guardar las apariencias a veces te pueden jugar muy para atrás. Si esta persona hubiese tenido la contención que necesitaba, si no hubiese dejado esa contención que había empezado a buscar, tal vez la historia hubiese sido otra. Y por eso también, ¿no?, le han bajado la condena en su momento y no le dieron perpetua, por ejemplo. Porque entendieron que en todo esto hubo una salida que fue forzada a no tomarse. Esta fue la historia de Susana Freydos, quien hoy sigue cumpliendo su condena. Gracias, esto fue Difunta Argentina y los espero en la siguiente emisión. Nosotros seguimos con más Difusión Parlante.